Hoy tenemos esta vista hacia el volcán de San Salvador, la parte del cerro El Picacho. Y acá, en este lugar, estamos al inicio de la colonia Escalón de San Salvador. Y hoy vamos a caminar esta avenida que usted ya vio en el título de este recorrido, la 75 Avenida Norte. En este punto, acá donde está el Paseo General Escalón, es donde pues inicia la parte norte de la 75 Avenida, específicamente acá, en esta plaza que antes era una sola y ahora digamos que son un conjunto independiente, las que se conocen popularmente como las Fuentes Beethoven y que ahora pues son al sur la Plaza Argentina y en la parte norte, que es donde estamos caminando, es la Fuente Beethoven, que aquí la tenemos y que allí al fondo tenemos justamente el busto de este importante músico de la historia universal de la música del mundo. Así que vamos a comenzar a caminar acá en este punto que es donde converge la 75 Avenida, se bifurca un poco por la forma que tiene la estructura de la Plaza de las Fuentes Beethoven, y que pues podemos hablar rapidito sobre este conjunto que originalmente fue conocido como la Plaza Fuentes de Beethoven, originalmente construidas en 1975 e inauguradas por el entonces alcalde José Napoleón Duarte. Estas conformaban una sola plaza y sin embargo cuando se hace la ampliación de los derechos de vía del Paseo General Escalón se dividieron en dos, la Plaza República de Argentina y esta, que su nombre actual es la Plaza Unión Europea, pero también es conocida como la Plaza Beethoven. Fueron conocidas por sus fuentes luminosas que operaban a lo largo del día y que pues a lo largo del tiempo han tenido una operación intermitente. Y que aquí está coronando esta fuente norte el busto de Ludwig van Beethoven, el famoso músico, el compositor de una cantidad de sinfonías que ahora son parte del imaginario musical del planeta Tierra. Y esta plaza y estos espacios han tenido remodelaciones a lo largo del tiempo y quizá una de las más importantes o más reconocidas de estas intervenciones se realiza en 2011, impulsada por el entonces alcalde de San Salvador, Norman Quijano, y que tuvo una financiación a partir de una donación de la empresa Dizúcar, bueno, una de varias que apoyaron el remozamiento y que tuvo un costo total de $431,000 de los Estados Unidos de América. Y acá pues ya salimos como de la zona de la plaza para mostrar lo que se encuentra a su alrededor. Las Fuentes Beethoven y particularmente la Fuente Norte tiene en su periferia varios espacios comerciales, varios centros comerciales, algunos de ellos que en su momento tuvieron algunas marcas de tiendas importantes de ropa y de otro tipo de artículos en el pasado, y también un centro de entretenimiento que ya vamos a hablar un poco al respecto de él cuando pues ya lo tengamos en la pantalla. Y ahí estamos viendo ya el punto donde digamos que oficialmente arranca la 75 Avenida Norte, acá en este punto, y que también tiene una unión con la primera calle Poniente, que casualmente allí pues tiene en esta zona de las Fuentes Beethoven tiene una unión extraña con la 75 Avenida Norte. Sí, exacto. La verdad es que este espacio frente a la Plaza Unión Europea, pues en antaño podemos decir en antaño,
80s, 90s, inclusive del siglo XX, se encontraban instituciones bastante interesantes del comercio. De hecho, en estos alrededores se encontró un supermercado Europa, que actualmente ahora se encuentra una sucursal de una de las empresas del grupo Simán, que son Prisma Moda, que es como un almacén de Simán en pequeño, digamos, y con ropa de diferentes temporadas y artículos también de diferentes temporadas de almacén de Simán. Pero el más importante o el más recordado, podemos decir, es esta edificación que estamos viendo en pantalla. Actualmente ahí funciona Galaxy Bowling. Ya vamos a hablar también qué es ese lugar. Pero este predio y el edificio son recordados por haber albergado los cines Beethoven 1 y 2, inaugurados en la década de 1980. Esta moderna sala de cine fue una de las pioneras en el concepto y, entre comillas, multicinemas en El Salvador. Que ese concepto pues no estaba tanto arraigado previamente. Habían pocas salas de cine en El Salvador que tenían, o pocos cines que tenían diferentes salas en su espacio, en su edificio. Creo que uno de los pocos era el Gran Majestic en el centro de San Salvador, que sí se encontraban varias salas de cine, pero era algo bastante raro de ver. En particular, Beethoven 1 y 2, estos serían dos salas de cine, y fueron aperturados o fueron inaugurados en pleno conflicto armado salvadoreño, teniendo un auge y un aumento de visitas pues ya en el periodo de posguerra, en la década de 1990. De hecho, la colonia Escalón fue notable por contar con 3 cines en su área. Masferrer, que se encontraba allá por el redondel Masferrer, los cines Paseo, que tenemos un poquito más abajito de la Fuente Beethoven, y Y la popularidad de estos cines disminuyó con la apertura de grandes cadenas de multicinemas. Una propiedad de la familia Bourdin-Pillet y la otra de la estadounidense Cinemark, que estas eran Multicinemas y Cinemark en Salvador. Entonces, con este nuevo concepto, las salas eran mejores, tenían una sala tipo estadio, te sentabas en la butaca y no mirabas la cabeza desde frente. Entonces, el concepto de modernidad en los cines y la experiencia del cine atrajo más a la gente a ir a esos nuevos espacios y empieza un declive. De hecho, acá en los multicinemas o en el cine Beethoven, pues hubo un declive a tal grado que tuvieron que cerrar. Y en el año 2000, exactamente en el 2000, se inauguró Galaxy Bowling, ese complejo de entretenimiento que cuenta con 20 pistas de boliche, área de cafetería, zona de videojuegos y sorbetería. Bueno, y también acá en esta intersección, acá estamos llegando ya a la tercera calle poniente. Y allí en la intersección veíamos un edificio bastante grande, de color gris, que ya lo vamos a ver nuevamente. Allí están las oficinas corporativas de Acofinges, la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador, que pues esa es su sigla, Acofinges, de RL, o de responsabilidad limitada. Una entidad de ahorro y crédito fundada el 14 de marzo de 1986. Su origen fue una iniciativa para ofrecer soporte financiero a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Inicialmente, Acofinges estuvo ligada a la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales, conocido mejor por su sigla ACIMEI, y que esta parte financiera se le conocía como ACIMEIRA. Y pues desde hace unos cuantos años, ya en el siglo XXI, Acofinges adquiere ese terreno en donde actualmente operan y en donde tienen pues como su centro financiero, digamos. Ahora está muy de moda que estas asociaciones cooperativas de profesionales que tienen esta parte en donde también hay financieras, pues están construyendo sus centros financieros en distintos puntos de la capital
salvadoreñas. Muy interesante. Aquí estábamos viendo a Cofinges y también, por ejemplo, se encuentra Comédica, la cooperativa de médicos de El Salvador, eh, que se ubica sobre el Boulevard Constitución y la Alameda Juan Pablo II. Y bueno, aquí estamos llegando a un pedazo de historia arquitectónica y que tiene que ver con la colonia Escalón. La Quinta Itzmania, este terreno que prácticamente es una manzana completa de las originales de la colonia Escalón, y que fuera la residencia de don Francisco Núñez Arrué y María Josefina Soledad del Carmen Escalón de Núñez, los propietarios de todas las fincas y cafetales en donde en el siglo XX se decide construir la colonia Escalón. De hecho, eran un vasto espacio de terreno, y particularmente cuando la familia Núñez Escalón decide cambiar el rubro de sus terrenos y empezar un proceso de urbanización para crearse la colonia Escalón en honor al expresidente salvadoreño José Escalón. Ellos también, dentro del proceso de parcelación, buscan un espacio en donde construir su vivienda y eligen una manzana completa de un espacio de terreno donde se encontraba la finca San Diego, que era también una finca de ellos, que abarcaba ese espacio 35.953.64 metros cuadrados de extensión. Y el diseño de la residencia se le encomendó al arquitecto español Julián Gamoneda. La vivienda presentaba una arquitectura ecléctica predominando el estilo neocolonial con detalles neoclásicos y modernistas. La decoración interior utilizaba granito, mármol y azulejos importados, además de murales temáticos inspirados en la independencia centroamericana, pintados por el propio arquitecto. Los jardines combinaban elementos tropicales y franceses, sembrando ejemplares de cedros, mango y conacaste, así como árbol de hule y maquiliscuat, e incluía en el paisajismo pérgolas y diversos elementos decorativos para crear áreas temáticas dentro de los jardines. De hecho, doña María ya había dispuesto que el destino de esta vivienda luego del fallecimiento de ella y su esposo. Era una casa muy querida para la familia. Fue diseñada a la medida y a lo gusto y a las necesidades de la familia, por lo cual ella no quería que pasara al olvido su vivienda, y por tal motivo buscó que el testamento en donde ella falleciera, o cualquiera de los dos falleciera de último, se legara la casa al pueblo salvadoreño en una manera como de comodato, podemos decir, en donde sus hijos se convirtieran en albaceas de esa vivienda, pero que convirtieran a la finca Itzmania en un espacio de arte o de un museo de arte con actividades lúdicas de esa índole y que estuviera abierto al público. Lastimosamente, pues doña María fallece en 1982 y sucede lo que ella tanto temió, o lo que ella nunca quiso. La situación económica de los familiares de sus hijos, el contexto sociopolítico del país e inclusive conflictos familiares causaron que la vivienda quedara en desuso y quedara abandonada. Y ahí empezó el declive debido a que hubo un rápido deterioro del inmueble por falta de mantenimiento, agravado por actos de vandalismo que se metieron un montón de gente a robarse bienes muebles e inclusive decoraciones de la casa, y un largo proceso legal que buscaban cambiar el concepto, posiblemente el concepto de la herencia, para legar la casa de un solo directamente al Estado salvadoreño y que ellos lo administraran, debido a que ninguno tenía la capacidad económica para hacerle frente al mantenimiento de esa propiedad. Pero el destino, lastimosamente, selló la vivienda cuando un incendio destruye por completo la propiedad. Y prácticamente quedan solamente las bases. Actualmente ese terreno ya no es propiedad de la familia Núñez Escalón, de hecho está en venta
por partes y cada parte vale más de $5 millones, más o menos. Y actualmente se está alquilando como estacionamiento para los diferentes comercios que se encuentran en los alrededores de la Quinta Ismania. De hecho, es el principal parqueo de dependencias del Estado salvadoreño, que de hecho tienen oficinas al otro extremo de la manzana, y también de otros espacios comerciales. Lo único que sobrevive es la base de la casa y algunas pérgolas, muros y el portón de hierro forjado que bordea los 4 lados de la manzana. Así es que lastimosamente esa vivienda la vimos perdida. Muchos de nosotros no la pudimos observar como lo que doña María quería para legársela al pueblo salvadoreño, y es uno de los espacios que se encuentra actualmente en una demanda importante para el desarrollo inmobiliario en altura. De hecho, esta parte de la Colonia Escalón ya inició un proceso de construcción en altura. Ahí teníamos en pantalla unos minutos el desarrollo inmobiliario de Área Escalón, un edificio de 12 niveles, 89 apartamentos, con una inversión de $18 millones y que todavía se encuentra en un proceso de equipamiento para entregárselo a sus propietarios. Así es que posiblemente el destino de la manzana en donde se encontró Quinta Ismania va a ser ese. Es que en un futuro se construya un complejo de apartamentos o un complejo mixto en donde pues los vestigios de la actual casa pues vayan a desaparecer definitivamente. En estas cuadras que estábamos recorriendo luego de la finca y antes de la finca, hemos podido observar mucha oficina que tiene que ver con financieras, que no son precisamente entidades bancarias, sino que son como casas de ahorro y crédito, cooperativas, etcétera. Aquí teníamos en la intersección acá de la 9ª avenida, la 9ª calle Poniente y la 75 avenida, teníamos a Óptima, servicio financiero creo que se llama, y había otra financiera que se llama Caxialá, muy interesante, y que complementa, digamos, la oferta financiera que traíamos desde la zona donde se encuentra Acofinges. Es muy interesante. Y acá en estos muros que tenemos ahí a la derecha de la toma, esos muros con celosía que todavía mantienen el color original de rojo ladrillo, estamos en los límites de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, que es mejor conocida por su sigla ASIA, y que de hecho podemos observar el logotipo de esta asociación en las columnas de la entrada principal, en el 632 de la 75 Avenida Norte de San Salvador. Esta asociación, que tuvo sus orígenes el 26 de diciembre de 1929 como la Sociedad de Ingenieros de El Salvador. Esta es la organización gremial más antigua y numerosa de El Salvador, con una trayectoria que está casi llegando a la centena, a los 100 años. Dedicados integralmente a los ámbitos de la ingeniería y la arquitectura, la ASIA formalizó sus estatutos el 1 de abril de 1930, naciendo de la imperiosa necesidad de congregar a los profesionales del sector bajo un mismo techo. El primer líder de esta asociación fue el ingeniero Jacinto Castellanos Palom. ASIA ejerce una función vital como ente gremial, dedicada a la defensa, unión y promoción constante de la ética profesional y la formación continua de sus miembros. Su posición de liderazgo se ha consolidado a lo largo de las más de 3 décadas, gracias a la organización de encuentros de gran envergadura, como congresos, seminarios y simposios, atrayendo tanto a participantes nacionales como internacionales. La Junta Interna de ASIA se articula mediante una Asamblea General de Socios, una Junta Directiva y diversos comités técnicos. Todos estos componentes dirigen sus esfuerzos a contribuir activamente al desarrollo nacional.
En el transcurso de su dilatada existencia, la asociación ha asumido la responsabilidad de registrar los sucesos más trascendentes en el campo de la construcción y el avance infraestructural de El Salvador. Una institución bastante importante y de la cual derivan otras que tienen que ver con los rubros de la ingeniería, la construcción, la arquitectura. Muy, muy importante. Luego, pasando de Asia y de este puente en donde se encuentra una quebrada, tenemos esta instalación que vemos a la derecha, donde dice Mr. B, que es como la marca comercial de Mr. Bodeguitas. Es un edificio de bodegas privadas en alquiler mensual para almacenamiento del hogar y de oficinas. Esta es una empresa que nace allá por 1998 en Guatemala, convirtiéndose en pioneros ofreciendo este tipo de solución y que posteriormente se expandieron a la región centroamericana. Solamente en Guatemala poseen 8 edificios de bodegas y almacenamiento, y en El Salvador tienen 4 instalaciones. Esta es quizá una de las primeras, pero también hay unas en Santa Tecla, en Antiguo Cuscatlán, y no recuerdo dónde está la otra. pero tienen bastante importancia, es un concepto muy interesante. Y acá pues tenemos un pedacito comercial y que resume un poco también la vida comunitaria acá de la zona de la 75 Avenida Norte, el Mercado San Antonio. Sí, para nosotros, aquí en El Salvador, digamos, el concepto de colonia Escalón como una colonia bastante, entre comillas, elitista, dista mucho de tener estructuras de una comunidad básica, podemos decir, en donde se esperan entre tantas ofertas de servicios un mercado. Pero la colonia Escalón, o sus límites de la colonia Escalón, posee un mercado, y es el Mercado San Antonio. Este surgió a principios de la década de 1990 y formalmente inaugurado en 1991. Esta nació como una iniciativa para responder a la creciente demanda de servicios en la zona norte de la colonia Escalón, en donde ya se empezaba un proceso de expansión de la colonia y un proceso de construcción también de diferentes colonias, urbanizaciones, entre otras, buscando hacia el norte de la ciudad capital en estos alrededores. De hecho, a finales de los años 80, inicios de los 90, pues la colonia Escalón experimentó un importante cambio de ser una zona puramente residencial a transformarse a lo que conocemos ahora, un espacio mixto en donde se encuentran oficinas, comercios y viviendas. Y gracias a eso se vio la necesidad también de un espacio en donde se pudiera comerciar un tipo de producto similar a un mercado. Y es acá que se busca la iniciativa para construir este mercado, dándole u ofreciéndole estos puestos de venta a comerciantes del sector informal, que ya sea comerciaban de manera ambulante en los alrededores de la colonia Escalón o en otras zonas de la capital salvadoreña. Y pues de esta manera ingresarlos a la estructura formal del comercio. Y la creación del mercado pues también buscaba no solamente ordenar a estos vendedores, sino también ofrecer a los residentes un punto de compra accesible, seguro y estable, ya que el mercado más cercano a la colonia Escalón puede ser en Mexicanos, en el barrio San Miguelito, el Mercado Central de San Salvador o inclusive allá en Antiguo Cuscatlán. Entonces definitivamente tener un espacio de mercado en donde las propias personas que viven acá pueden ir con sus vehículos y comprar y adquirir estos productos, pues iba a ser muy accesible para ellos. Aprovechando también que más adelante se tenía planificado expandir las vías de San Salvador a esta zona. Y pues al construir calles, avenidas, bulevares nuevos,
venían también la construcción de zonas comerciales y zonas de viviendas nuevas. Así es que definitivamente el mercado San Antonio se ha convertido como en una especie de mercado de carácter casi vecinal entre todas estas colonias de historia de la zona del Escalón oficial y de las nuevas expansiones. Es muy muy interesante. Es más, aquí estamos llegando a un punto en donde también hay expansiones. Esta es la Alameda Juan Pablo II, en lo que podríamos considerar ya la prolongación de esta importante vía de San Salvador. Y a partir de este punto, pues también ya comienza a verse todas las colonias residenciales y otras obras, otros proyectos habitacionales que no son parte de la original colonia Escalón. Es más, vamos a aprovechar esta intersección para mencionar un dato curioso y que probablemente usted no conocía o lo había olvidado. La 75 Avenida Norte está bautizada y es una vía que está honrada a la memoria de Napoleón Viera Altamirano, que fuera escritor y periodista, quien nació el 22 de junio de 1893 en La Unión, hijo de Marcelina Viera Ortiz de Altamirano y de Saturnino Clodoveo Altamirano. Ambos, la señora Marcelina de San Alejo y don Saturnino de Usulután, y que desde pequeño Napoleón Viera Altamirano mostró un interés marcado por la literatura y el estudio. Su educación formal inició en el Colegio de Oriente en Santiago de María, en Usulután, y continuó en el Instituto Nacional de San Salvador, donde completó el bachillerato, adquiriendo sólidas bases en humanidades, vocabulario y escritura. Su carrera pública comienza en 1908, comenzando el siglo XX, a los 15 años, con la publicación de su primer poema en el Diario Latino. Posteriormente intensificó su actividad periodística, colaborando con medios como Vox Populi, el Diario del Salvador y La Noticia en San Miguel. A los 21 años fundó el periódico La Noticia en San Miguel, aunque fue un proyecto de corta duración. Poco después viajó a San Francisco, en los Estados Unidos, para estudiar ingeniería y economía. Durante su estancia, dedicó tiempo a profundizar su conocimiento en la biblioteca universitaria, especialmente en política, filosofía, sociología y economía. A su regreso a El Salvador en 1925, Napoleón Viera Altamirano escribió ensayos y artículos de análisis económico y de interés nacional en los principales periódicos capitalinos. Además, ocupó importantes cargos públicos como el de director general de contribuciones entre 1930 y 1932, lo que en la actualidad para El Salvador es conocido como el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Y el hito importante por el cual se le reconoce a Napoleón Viera Altamirano ocurre el 2 de mayo de 1936, cuando funda el Diario de Hoy, junto a su esposa, Mercedes Madrid de Altamirano. El objetivo era establecer un periódico diferente a los ya existentes en el país, pero agregándole espacios para la crítica política en una época donde la censura gubernamental era parte del día a día. Desde sus inicios, el matutino incorporó gráficas y secciones diversas, destacándose de otros medios impresos de la región. La creación del Diario de Hoy ocurrió durante la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, un periodo de estricta restricción a la libertad de prensa. Sus editoriales críticas y su demanda de pluralidad informativa provocaron la censura y el hostigamiento gubernamental. Esta represión lo obligó a exiliarse en Honduras, dejando a su esposa al frente de la dirección del diario. Además de periodista, fue un hombre de letras. Escribió poesía bajo el seudónimo de Enrique Rey Solares, con un estilo imaginativo y musical que algunos críticos ubican
en el movimiento modernista salvadoreño. También fue autor de ensayos sobre integración centroamericana, economía, temas fronterizos y la libertad de prensa, muchos de los cuales fueron recogidos póstumamente en el libro Obras Escogidas de 1998. En el ámbito cívico-político participó en debates cruciales sobre la democracia y la modernización en la década de 1940. Además, sirvió como embajador en México y Cuba entre 1945 y 1946, y también destacó como ministro de Economía. Napoleón Viera Altamirano mantuvo su actividad periodística hasta su muerte, acaecida en San Salvador el 8 de agosto de 1977. Y hablando de la 75 Avenida Norte, la vía fue renombrada en su honor a Napoleón Viera Altamirano el día 25 de agosto de 1993 durante la administración edilicia de el doctor Armando Calderón Sol. Bastante interesante. De hecho, particularmente nosotros desconocíamos ese dato hasta que recorrimos esta vía para grabarla. Es que en pocos espacios se podía observar todavía el rótulo de Avenida Viera Altamirano. Así es que, bueno, Avenida Napoleón Viera Altamirano. Así es que bastante interesante. Acá en la colonia Escalón particularmente hay una gran cantidad de calles y avenidas que están bautizadas en honor a diferentes personalidades de la historia de El Salvador, no solamente políticas, sino que han sido parte del ámbito cultural, social, económico de El Salvador. Bastante curioso. Y bueno, actualmente seguimos recorriendo esta zona de la 75 Avenida Norte. Ya hemos pasado la intersección de la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Nos encontramos en los alrededores de las residenciales Claudia, Gran Escalón, Jardines del Escalón, Noble de la Escalón y otras que tienen denominaciones de nombres de mujer y al final nombre Escalón. De hecho, estos desarrollos urbanísticos de residenciales fueron construidos e impulsados ya en la época de posguerra. A partir de 1994 hasta los primeros años del 2000 inician el proceso de construcción de residenciales en esta zona. Pero, contiguo a las residenciales y a otro espacio histórico, se encuentra este lugar, Aeroflash. Aeroflash es una empresa que se especializa en brindar soluciones integrales de logística, mensajería y paquetería, y forma parte del grupo Cersaprosa. Cersaprosa es una empresa que nace como el Servicio Salvadoreño de Protección SADCB, y ellos se dedicaban originalmente al rubro de la seguridad de valores. Acá en El Salvador es muy común observar vehículos blindados de esta compañía, en donde llevan pues bienes valiosos, ¿verdad? Dinero mayormente. Y en una de sus expansiones, pues ellos instalan esta empresa de Aeroflash, la cual tiene una oferta de servicios que se centra en logística, mensajería y paquetería, complementando su catálogo con soluciones de comercio electrónico y distribución, ejemplificadas en iniciativas como por ejemplo el Aeromall, que es como una especie de plataforma para hacer compras en línea y que va ligado a este servicio de logística, mensajería y paquetería para que puedas realizar tus compras en línea en plataformas estadounidenses, por ejemplo, y por medio de una dirección postal de Aeroflash, pues pueden hacer la entrega de paqueterías o de los artículos que se adquieren en esta plataforma. También hay otras iniciativas que son parte del grupo Cersaprosa y que se encuentran en algunas oficinas en esta zona. Y también aquí, además de la instalación de Aeroflash, también se encuentra esta empresa en el pasaje o en la calle San Luis.
el grupo Delpin, que son una empresa que se dedica a la comercialización de productos específicos para la industria, eh, fábricas y todo lo relacionado entre hidráulica, eléctrica, etcétera. Ellos son distribuidores de marcas reconocidas y también tienen sus soluciones particulares tanto para oficinas o para industrias, para fábricas de gran envergadura. Y aquí pues estamos llegando ya a la calle principal que lleva hacia el corazón del barrio o el cantón San Antonio Abad de San Salvador. El cantón San Antonio Abad, que está ligado a la historia de la ciudad de Cuscatancingo, debido a que pues por un inconveniente, por un problema en el cual Cuscatancingo en los primeros años de la época republicana fue un espacio en donde hubieron enfrentamientos durante el establecimiento o la búsqueda del Estado o la República Centroamericana. Muchos de los pobladores de Cuscatancingo decidieron huir de ahí y se trasladaron a estos espacios muy lejos de San Salvador. En esa época San Salvador prácticamente llegaba lo más lejos a la colonia Escalón, y aquí prácticamente era terreno agrario. Entonces se establecen acá y es donde fundan el cantón San Antonio Abad. Ya hemos recorrido su calle principal, hemos hablado de su historia. Es un espacio muy ligado también a las tradiciones, a sus fiestas patronales, que en enero son una de las fiestas de ellos, y pues su patrón San Antonio Abad, que es como el principal de las tres fiestas patronales que tienen acá, y que inclusive pues está la historia de don Celio Efraín Gómez López, quien es el Premio Nacional de Cultura en la edición 37, entregada el año 2025, en el tema portador de saberes ancestrales, quien don Celio es un descendiente indígena y afrodescendiente también, que su compromiso va ligado a la elaboración artesanal de máscaras para diferentes bailes típicos o tradicionales del Salvador, entre ellos los moros y cristianos y otros ejemplos del folclore salvadoreño. Y ya en los últimos metros de este recorrido estamos viendo este paso de desnivel que forma parte de las ampliaciones de la 75 Avenida Norte, muy cerca, ya entrado el siglo XXI. Y en esta intersección anteriormente pues no había nada, era una intersección de 4 lados, era una intersección en T prácticamente. Y previo a ello pues se encontró una especie de plaza pequeña en donde actualmente está la rotonda Telma Davison de López. Sí, esta que es un homenaje justamente a la señora Telma Davison de López, fundadora de los laboratorios López, o sea, junto con su esposo, y que pues su mayor contribución ha sido de manera altruista, su labor social, y pues por ser la matriarca de la familia López, digamos, de la familia de farmacéuticos. Y a partir de allí pues empieza como su andar comercial, industrial, etcétera, y pues se le reconoce con esta plaza en donde se traslada esa estatua que vemos en alto de la diosa Higia, y que se encontraba originalmente en el Boulevard del Ejército, en la fábrica, en la instalación de Laboratorios López en su momento, y que pues ante la venta del laboratorio a un conglomerado colombiano pues trasladan esta obra del maestro Rubén Martínez a este lugar y bautizan la rotonda como la rotonda Telma Davison de López. Y bueno, aquí nos vamos despidiendo de ustedes, gracias a usted que nos acompañó en este recorrido conociendo el trazo original de la 75 Avenida Norte.
manténgase pendiente porque viene la parte que es la prolongación de la 75 Avenida Norte y que vamos a recorrer y hablar también de toda su historia. Gracias por habernos acompañado. Si ustedes no ven el canal, no olviden suscribirse, denle a la campanita de notificaciones también para que esté pendiente de todo lo que hacemos. Y si nos quiere apoyar, por ahí ha estado viendo unos enlaces QR, puede darle ahí, y también en la cajita de comentarios y en la descripción de este recorrido pues tenemos las maneras para que usted nos pueda apoyar. Así que acá desde el final del 75 Avenida Norte original en San Salvador nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio en Centroamérica.